Gracias. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes esta mañana y abrir la palabra del Señor para poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Permítame orar nuevamente, hermanos. Amado Padre, gracias por esta oportunidad hermosa de poder abrir tu palabra en esta mañana. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada hermano, cada familia. Gracias, Señor. Tu plan es perfecto, maravilloso y bueno. Por eso te pedimos que bendigas tu palabra, alientes el corazón de cada uno en esta mañana, porque te lo pedimos, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. En ocasiones nos sentimos, voy a decirlo así, frustrados de los problemas que vienen a nuestra vida. Nos sentimos mal y a veces pensamos, ¿por qué Dios no lo hace más fácil? Somos sus hijos, Él me ama, Él quiere lo mejor para mí. Y en ocasiones estamos a punto de estropear lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, a causa de la desesperación que sentimos por las múltiples cosas que están en nuestra vida y que están alrededor de nosotros. La historia que veremos en esta mañana es la historia de un personaje muy conocido por todos nosotros. Su nombre es José. Se va a convertir en uno de los patriarcas importantes del pueblo de Israel. Pero José nos va a enseñar que vale la pena resistir en los momentos que nos sentimos ahogados con tantos problemas. Hermanos, el Antiguo Testamento fue dado por Dios no solo para aquellos judíos que estaban aprendiendo, sino para nosotros también. Esta palabra bendita, escrita hace tantos años, dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y Dios, a través de su palabra, quiere darnos la esperanza de vida para poder seguir adelante. La historia de José, si fuera contada en una película, sabríamos cada uno de nosotros, creo que la mayoría sabría en qué consiste la película, ¿verdad? Porque la historia de José es muy conocida por cada uno de nosotros. ¿Qué recuerda usted de la vida de José inicialmente? ¿Qué recuerda? Hermanos, ayúdenme por favor. Ajá. Que fue vendido, muy bien. ¿Qué otra cosa recordamos de José? Le hicieron la túnica, ¿verdad? De colores, su papá y todo eso. ¿Verdad que nosotros ya conocemos la historia? Pero solemos verla de afuera para allá, ¿verdad? ¿Qué tal si en esta mañana, al meternos en la historia de José, aunque ya sabemos el final, podamos ponernos un poco en los zapatos de José? Pongámonos, hermanos, en él, en ese, pregúntese, ¿qué si fuera yo el que estuviera en los zapatos de José? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué haría? ¿Cómo me movería? Y la historia de José nos va a enseñar fidelidad. Fíjense que los patriarcas anteriores a él, que fueron Abraham, después de Abraham, Isaac, después de Isaac, Jacob, que ya es el padre de José, ¿verdad? Fíjense que todos los anteriores se les señala algún error en su vida. Pero a José no se le señala absolutamente nada.
Él es un hombre fiel, a pesar de que le va a tocar pasar por diferentes situaciones complicadas de la vida. En el capítulo 35, apenas Jacob, el padre de José, acaba de hacer las paces con Dios. Se recuerda que él estuvo mucho tiempo huyendo de su hermano Esaú porque él le había robado la primogenitura. Y ahora Jacob, con sus 12 hijos, se establecen en Hebrón. Veamos la historia de la familia de Jacob entonces, donde aparece este personaje José. La historia comienza de la siguiente manera. Génesis 37, 1 al 4 dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de mangas largas. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta es la historia de la familia, es una familia del pueblo de Dios. Jacob ya está establecido en Canaán, pero una cosa interesante del pasaje es que aunque ya están en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les va a dar y les promete, Dios no va a dejar que ellos permanezcan en esa tierra, sino que los va a sacar. ¿Cuántos años los va a sacar a Egipto? 400 años. Y este dato es bien interesante porque uno se pone a pensar, ¿por qué no me pasan las cosas más fáciles? Si ya estaban ahí, ¿por qué Dios tiene que sacar los 400 años? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Y más adelante vamos a ver que Dios lo tiene todo planeado. Dios sabía que si se quedaban ahí, lo más probable es que las juntas con los pueblos cananeos paganos iban a entorpecer todo su plan. Eran 12 hijos y el pasaje que leímos dice que José se encontraba con los hijos de Bila y Silpa, que son las otras dos mujeres, siervas de cada uno de las esposas de Jacob, ¿verdad? Y ellas le habían dado hijos también, 2 hijos cada uno, y dice que José estaba platicando con ellos. Estaba en el campo con ellos. Pero cuando llegamos al pasaje que dice, y yo les pido que nos pongamos en los zapatos de José en esta mañana, y cuando llegamos y leemos que José en el verso 2, la última parte, dice que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. ¿Qué decimos de José al leer esto? Que era dígalo sin pena, que era un chambroso, un soplón, y quizás por eso es que sus hermanos lo vendieron, y nosotros hacemos las conjeturas. Pero ¿qué tal si esta mañana cambiamos un poquito la forma de ver a José? Y vemos en la vida de José a un joven que ha decidido serle fiel a su papá. A un joven que quiere ser leal a su padre
Y por eso lo vemos haciendo diferentes cosas en este momento. El hijo mayor de Jacob acababa de tener un problema con su padre, ¿verdad? Y él se había metido con una de las criadas, mujer también de Jacob. Y Jacob se enoja tanto que lo deshereda. Él se llama Rubén. Y Rubén va a tener protagonismo acá, pero lo vamos a ver también con el lente de lo que acaba de pasar con él. Rubén le urge establecer su relación con su papá, quedar bien con su papá porque lo ha desheredado. Ahora, al verlo con el ente de la familia, y estamos ya en víspera, ¿verdad?, de esa gran actividad que tendremos la otra semana, al ver las familias, el tema de familia nos ha interesado en todos estos domingos atrás. Al ver la familia, entendemos, hermanos, que aquí hay un error garrafal. Hay un error garrafal y no en José que está informando a su padre. El error lo encontramos en Jacob. ¿Por qué razón? Jacob está repitiendo los patrones negativos de la familia de la cual él venía. Hermanos, los patrones se van heredando, ¿no es cierto? Se van heredando. Hay patrones de alcoholismo, patrones de drogas, patrones de maltratos, explotación, hasta que llega uno a la escena, conoce a Cristo y se atreve a romper esos patrones. ¿Cuántos de ustedes ya rompieron algún patrón familiar? ¿Verdad que es lindo cuando venimos a Cristo y decimos, en mi casa va a ser diferente? Pero ¿sabe qué? Este patriarca llamado Jacob está haciendo lo mismo que pasó en su casa. En su casa lo que pasó fue que Isaac, su padre, tenía un preferido también. ¿Se recuerda? En Génesis 25-28 dice que Jacob amaba más ¿a quién? A Esaú. ¿Y sabe por qué lo amaba más? Porque le gustaba cómo cocinaba y le alimentaba y le gustaba su guiso, y dice que él lo prefería. Y aunque Dios, mire bien, aunque Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor, ya Dios lo había dicho, entra su mamá y hacen una cuestión que forzan la voluntad de Dios. Él suplanta, se recuerda cómo engañaron al pobre viejito ahí, ¿verdad? Ya no, dice que los ojos ya se le estaban apagando a Isaac y se hace pasar por su hermano Esaú y le roba la primogenitura. Jacob no ha entendido que ese acto le llevó a que su hijo Jacob no ha entendido que Isaac provocó que él huyera de casa y estuviera lejos tantos años. Ahora él está haciendo lo mismo, prefiriendo a uno de sus hijos, prefiriendo a José, y a José tenía muchas razones para quererlo más. Era el hijo de la mujer que él se enamoró totalmente de ella. ¿Cómo se llamaba ella? Raquel. Se había enamorado de Raquel y ya tenía un hijo, y también porque fue el penúltimo hijo, el 11º, ya en su vejez. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando él le hace una túnica
le hace una túnica larga, y eso significa que algunos interpretan que no era una túnica nada más para congraciarse con él. Algunos opinan que las túnicas largas eran vestidas por los reyes, los que iban a gobernar más adelante. Y algunos han llegado a decir que Jacob quería que José les gobernara. Miren, Rubén le había decepcionado, que era el mayor de Lea, su primogénito, y posiblemente él quería poner al mayor de Raquel a que gobernara. Y eso levantó la furia entre sus hermanos al grado que no le podían hablar pacíficamente. ¿Con quiénes se enojaron sus hermanos? Con José. ¿Quién tenía la culpa de esto? Jacob. Y sin querer, ese padre está metiendo en un gran problema a su hijo preferido, porque es su preferido. Hermanos, en casa nuestra responsabilidad es fomentar el amor entre los hermanos, no el odio. Amén, hermanos. Dichosos aquellos que tienen solo un hijo, ¿verdad? No tienen ese problema en estar prefiriendo a uno más que a otro. Pero es un patrón que daña el seno familiar. Y la Biblia nos manda, hermanos, a evitar repetir esos patrones. Yo no sé qué patrones hay en su trasfondo familiar. Yo les hablé la vez pasada que llevo un patrón bien metido en el fondo de mi corazón de mi papá que tanto quise. Y es que mi papá, cuando estaba molesto, se le echaba de ver, hermanos. Se le echaba de ver. Y mi papá tiraba puertas. Yo no tiro puertas, hermanos. Dígaselo a mi esposa. Mi esposa no está ahora, está cuidando a mi madre que sufrió un percance de salud. Y ella nos tocó, en los turnos nos tocó cuidarla este día. Pero lucho con encerrarme en mí mismo cuando algo me está molestando. ¿A cuántos le pasa esto, hermanos? Solo a mí. No quiero sentirme tan culpable en esta mañana. Quiero que alguien me diga. Pero tenemos patrones que vamos repitiendo, malos que hemos visto. En una ocasión un joven se me acercó y me dijo, el joven tenía confianza, me dijo, mira, mi novia, todas sus hermanas se han ido de la casa y tienen hogares destruidos. Y tengo miedo, me dijo, tengo miedo que me pase lo mismo. Yo le dije, huye por tu vida, hermano. Pero no hizo caso, hermanos, porque cuando el corazón está allí, no me hizo caso. Sigamos en el verso 5, hermanos. Ahora vamos con el tema de los sueños. Ya vimos el tema de los patrones que se heredan y meten en problemas a los hijos. Ahora veamos los sueños. Y dice el verso 5, y soñó José un sueño. ¿Y qué hizo? Lo contó a sus hermanos. Ve, ese José anda publicando las cosas buenas, los sueños que tenía, dándoles carita a sus hermanos. Decimos, lo juzgamos mal, hermanos. Era un joven de 17 años, emocionado con la vida. Él tenía un corazón de querer ser fiel a su padre. Y mire, él tuvo un sueño y lo contó. ¿Y lo contó a quién? A los que tenía más cerca, a sus hermanos. Y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. Más todavía. Póngase en los zapatos de él.
Él era uno de 11 hermanos. Su hermano menor, el último de Jacob, se llamaba Benjamín, que en este momento tal vez dicen que tal vez tenía 1 año de vida. 10 hermanos odiándolo. ¿Cuántos lo odian a usted? Si al caso hay alguien que lo odia. Y por uno se está muriendo. Por uno que lo odia, se está muriendo. ¿Qué tal 10 hermanos que están en contra de usted? 10. Por eso digo, póngase en los zapatos de José. Verso 6. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Pero soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Mire, primera vez que vemos a Jacob reprendiendo al preferido. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a inclinarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero mire lo que pensaba su padre. Mas su padre meditaba en eso. Los sueños que Dios le dio a José. Y cualquiera leería este pasaje y dice, ay, yo quisiera que Dios me diera un sueño. Me voy a acostar temprano, voy a dormir mucho para que Dios me hable, porque yo no he escuchado la voz de Dios. Quiero decirle, lamentablemente, que tal vez va a tener un sueño, una pesadilla es la que va a tener quizás. Porque Dios, en ese momento de la historia, no había nada escrito de su palabra. La revelación no estaba puesta en cada ser humano. Entonces, ¿qué hacía Dios? Hablaba a través de los sueños, ponía sueños en el corazón de las personas. Y creemos que no necesitamos que Dios nos hable a través del sueño porque Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Y cuando usted quiere escuchar a Dios, no le pida un sueño, pídale escudriñar la palabra. Y Dios allí le va a dar su palabra y le va a guiar constantemente en lo que usted hace. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermanos? Amén. Amén. La palabra de Dios es nuestra lámpara en este tiempo. Pero Jacob dice, meditaba en el sueño que él había tenido. Y dice que ese sueño se repitió 2 veces y eso quería decir que era un sueño que era algo real y se iba a cumplir. Muy parecido a lo que más adelante José le interpreta al faraón cuando ya está en Egipto, que sueña 2 veces el mismísimo sueño. Ahora bien, lo que sí creemos es que Dios pone cargas en nosotros, sueños en nuestra vida, anhelos en el corazón. Eso sí creemos, anhelos que vienen de Dios. Y yo no sé cuántos de acá tienen algún anhelo que Dios les ha puesto. Y han dicho, yo sé que Dios me ha puesto este anhelo en mi corazón. Y yo estoy luchando por esto que Dios me ha pedido, son los sueños. Pero no es que ha tenido usted que soñar en la noche
es que Dios ha venido y nos ha puesto una carga especial en nuestros corazones. Ahora bien, cuando usted tiene una carga especial, digámoslo, Dios quiere que yo sobresalga en mi carrera. Y esa puede ser una carga que Dios nos dé. Entonces yo voy y me esfuerzo al máximo en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando en el trabajo alguien tiene la visión de prosperar? Porque tiene un sueño en su vida. ¿Qué pasa, hermanos? Los sueños van acompañados también de retos, de dificultades. No solo se trata de soñar. Hermanos, esa persona que llegará antes al trabajo, saldrá después, hará las cosas bien hechas. Mire, ¿quién va a estar contento con él? ¿Quién va a estar contento con él? Terrenalmente hablando. Su jefe, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuánto yo quisiera que hubieran muchos así como estos? ¿Quién va a estar enojado con él? Los compañeros que quieren llegar a pasar el tiempo nada más ahí. ¿A cuántos de ustedes les han dicho en sus labores, tranquilo, hombre, tranquilo, hay tiempo? Hay tiempo, más aquellos que trabajan por obra. No, hombre, agarrarla tranquilo, si no, mira, rápido vamos a terminar eso. Y el otro le dice, pues esa es la idea, ser eficientes, ser efectivos. Y puede ser que con la presión ese sueño también pueda ser apagado. José estuvo a punto de que sus sueños fueran apagados. No quiero decir a punto porque no lo vemos a él en ningún momento sufriendo por la oposición de sus hermanos. Pero una cosa es cierta, Dios nos ha llamado a destacar en cualquier cosa que nosotros hagamos. Amén, hermanos. No están muy convencidos de esto. Dios nos ha llamado a ser buenos trabajadores. Amén. Buenos estudiantes. Amén. Buenos participantes de la familia. Amén. Dios nos ha llamado a ser como Él. Pero no es fácil, tendremos mucha oposición. Seamos fieles. Y si usted quiere ser un buen trabajador, hágalo independientemente, hermanos. Que lo estén criticando. Que le estén diciendo, este es un yoyo. Quiere quedar bien con el jefe. Ahora bien, los sueños a veces se nos complican. En el verso a continuación, José va a ser vendido por sus hermanos. Y dice el verso 12, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer 12 y 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Jacob dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo respondió? Póngale cuidado a esa respuesta de José. Ahora, aquí en estos dos versículos vemos que Jacob no se da cuenta del peligro que José corre con sus hermanos. Jacob no dimensiona. Y era el momento para que José se haya parado, papá, yo te quiero, yo quiero ser fiel a ti, pero sabes que mis hermanos me odian. Sabes que mis hermanos no quieren saber nada de mí. ¿Qué tal si mandas a uno de tus siervos de confianza? No tenía siervos, tenía muchísimos siervos. Pero la respuesta de José, ¿cuál es? Heme aquí, heme aquí. José responde con fidelidad porque él ha decidido ser fiel a su padre. Heme aquí, le dice.
estoy en la disposición a pesar de los problemas que esto le pueda representar. ¿Cuántos de acá quieren ser fieles con nuestro Padre Celestial? Amén. A veces vamos a tener que hacer cosas difíciles y nuestra respuesta debe de ser como la de José. Heme aquí. Yo no le puedo decir, Señor, ¿por qué no llamas a otro? ¿Por qué me tienes que llamar a mí? Y José comienza y va y se enfrenta con un problema serio. Ya no vamos a leer todo el pasaje, ustedes lo conocen, pero José comienza a caminar, se va a Hebrón, si no estoy mal, sale del valle de Hebrón hasta Siquem. Algunos piensan que es un recorrido muy largo, de 80 kilómetros. Él llega y a lo lejos sus hermanos lo miran. Y es fácil pensar cómo lo reconocen. ¿Cómo creen que lo reconocieron? José, la túnica. Era de colores, era única esa túnica. Lo reconocen y comienzan a hacer un plan malévolo en contra de él. Y el plan en el verso 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró, veremos qué será de sus sueños. Y en el verso 21 Rubén salta y lo libra, pero podemos decir, Rubén era buena gente. Rubén lo que estaba haciendo era querer reivindicarse con su padre por la gran falta que él había hecho en contra de su padre. Él se había acostado con una de sus siervas, mujeres de Jacob. Y hermanos, ustedes saben cómo la historia comienza. Ellos lo tiran a la cisterna. Gracias a Dios esa cisterna no tenía agua y ellos se sientan a comer. En el verso 25 dice que lo echan, se sientan a comer. ¡Qué insensibilidad, hermanos! Posiblemente José los escuchaba reírse, carcajearse y póngase en el lugar de José en ese momento. ¿A cuánto uno de sus hermanos le ha tratado de hacerle daño físicamente? Puede que sí. Pero aquí eran 10 contra 1. Y luego aparece otro de sus hermanos mayores, Judá, y dice, miren, allá viene una caravana de amalecitas, ismaelitas, vendámoslo, y porque es nuestro hermano, no podemos hacerle daño de esa manera. Y lo sacan de la cisterna, lo venden en 30 piezas de plata y degollan uno de los cabritos y mandan a decir a su padre, a preguntarle, ¿es esto de tu hijo? Le dice, no es de mi hermano, ¿es esto de tu hijo? Y no les importa causarle un gran dolor a su padre. Vean cómo tratan estos 10 hijos a su padre y vean cómo es la fidelidad de José hacia su padre Jacob. Él fue fiel a su padre, al grado que se expuso demasiado. Y quiero terminar, hermanos, hablando o reflexionando cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas. Por eso comencé diciendo, a veces nos preguntamos, y yo mismo me he puesto a cuestionar algunas cosas de mi vida y he preguntado y he dicho, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué las cosas debían de ser más fáciles? ¿Por qué tienen que complicarse tanto las cosas?
José no vemos absolutamente nada, no vemos ningún reclamo que le hace a Dios. Ahora póngase a pensar, ¿quién estaba soñando en José? ¿Quién era el que estaba soñando en realidad en José? Era Dios. Dios estaba soñando que él iba a liderar allá en Egipto. Dios tenía un sueño con José, pero lo que no hemos alcanzado a ver en el pasaje es que todo esto está bajo el control de Dios. Y a veces no dimensionamos que todas las cosas que vienen a nuestra vida, dificultades, terminamos de una, entramos a otra, no hemos dimensionado que todas esas cosas también están dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un sueño. Porque Dios quiere usar a José. Y sabe Dios que para usarlo, Él tendrá que prepararlo. Él tendrá que prepararlo. Él tendrá que someterlo a diversas dificultades para probar su carácter. Y esto me ha dado mucha paz en el corazón. Porque yo no sé si están conmigo cuando comenzamos a ver y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Es el plan de Dios. Y Dios lo que está haciendo es trabajando en tu carácter, mi hermano. Está trabajando en tu carácter. Para que tú cumplas los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Dios trabaja en aquellos que les ha dado sueños. Primero tiene que agarrar su carácter. Primero tiene que doblegarlo, tiene que verificar Dios si en verdad es capaz de lograr los sueños suyos. Y el medio principal que Dios utiliza para doblegar nuestro carácter son las pruebas y dificultades. Si tú eres un hijo de Dios, toda prueba y dificultad, no creas que se le ha escapado de la mano de Dios. Dios está trabajando en tu carácter. Dios está haciendo algo en tu vida. Dios te está haciendo más paciente, más fiel, más perseverante. Porque a la hora que te toque estar enfrente de una situación difícil, tienes que ocupar ese carácter que desarrollaste en Dios. Nadie sabía, ni José sabía que más adelante él iba a estar al frente de una gran nación, al frente de Egipto. Nadie sabía eso. Ni siquiera lo sabía José. ¿Pero qué hizo José? José fue fiel en cada circunstancia difícil que le tocó vivir. Hermanos, leemos todo el pasaje y no encontramos ninguna queja en la vida de José. Nada. No encontramos ninguna cosa de esa. Lo que sí encontramos es a José en el lugar donde Dios quería dejarlo. Y el verso final del pasaje dice, y los madianitas, que fueron los que le compraron a sus hermanos por 30 piezas de plata, lo vendieron, ¿en dónde, hermanos? En Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Por qué razón llegó allí? Porque Dios quería llevarlo hasta allá. Si nos desesperamos, nos quejamos,
Le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no hacen las cosas como yo quiero? Las cosas más fáciles. Hermanos, tú estás renunciando a los sueños que Dios te ha puesto. No renuncies a ellos. Haz lo que hizo José. José dijo, Señor, yo quiero ser fiel a mi papá, quiero ser fiel a ti. Y aunque le dolió, sufrió, su carácter estaba siendo transformado para la obra que más adelante iba a realizar. Hay un pasaje, creo que en Levíticos, donde explica que Dios tuvo que llevar 400 años a la nación a refugiarse a Egipto, porque sabía que si Él los dejaba en Canaán en ese momento, su plan se iba a arruinar totalmente. Ellos iban a sucumbir más fácilmente de lo que sucumbieron. Y Dios tenía todo planeado en la vida de Él. Hermano, quiero terminar animándote en esta mañana. Especialmente aquellos que están sufriendo. Aquellos que han pasado por situaciones complicadas, no entienden, están desconsolados, están diciendo, Señor, ¿por qué? Si tú eres capaz de hacer las cosas más fáciles para mí, ¿por qué le complicas? Quiero animarte, hermano, a pensar que si tú tienes un sueño de Dios, Dios está preparando tu carácter y tu corazón para ello. Ahora, terminemos, hermanos, con un dato importante en la vida de José. José es el primer tipo de Jesucristo en la Biblia. Es el primero. Habrán más tipos de él en la Biblia, pero un tipo de Jesucristo es aquel que tiene características, tiene cualidades que se parecen a la vida de Jesús o a las cosas que Jesús pasó. Y Lucas 22 nos narra cómo Jesús fue traicionado por sus hermanos. Y voy a terminar leyendo esto. Y dice Lucas 22, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo acabar con él. ¿Y con quién querían acabar allá? ¿Con la vida de quién? De José. Ellos aquí querían acabar con la vida de Jesús, pues temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregarían. Y ellos se alegraron y contribuyeron en darle dinero. ¿Quién recibió dinero por la vida de José allá? Sus hermanos. Y aquí, hermanos de Jesucristo, en la sangre, estaban recibiendo dinero. Y él consintió plenamente y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hermanos, si no vemos a un tipo de Jesús aquí, nos perdemos de una gran bendición que hay aquí. José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que sus hermanos lo traicionaron, lo llevaron a la muerte, fue vendido, hermanos. Y es bueno recordar en esta mañana por qué Jesús hizo cada una de esas cosas. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que tengamos una vida diferente aquí en la tierra. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por motivarnos en esta mañana, especialmente a aquellos que han sufrido dificultades, Señor. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que no renuncien a sus sueños,
y se atrevan a ser fieles como lo hizo José. Fue fiel a ti, fue fiel a su padre, y gracias a eso, él logró los planes, los sueños que tú tenías con ellos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque este pasaje también nos traslada a la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien dio todo por amor a nosotros. Quieras tú en esta mañana, Señor, que en nuestra mente y corazón esté esa obra redentora de amor a favor nuestro. No merecíamos nada, pero tú lo diste todo por nosotros. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias por la vida de Jesucristo en nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Señor, no te amamos porque seamos buenos. Te amamos porque tú nos amaste primero y entregaste tu vida por nosotros, Señor. Gracias una vez más. Bendice lo que resta, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.